ahí Ahora, está, sí. ahora sí. Ahora sí, buenísimo. Bueno, como verán, ha sido como una tarde atípica desde lo técnico, ¿no? Venimos bastantes complicaciones, pero sin embargo, acá estamos dando una charla más de estas charlas, Violeta, que venimos trabajando todo el Observatorio de Género Moisés Levenson a nivel federal. Hoy vamos a trabajar específicamente todo lo que es la desigualdad laboral, ¿no? Uno de los postulados de ONU Mujeres habla de que el empoderamiento de las mujeres se va a dar totalmente el día que tengamos esta igualdad laboral. Así que bueno, sin más que decir, agradecerles la presencia, la asistencia y sobre todo agradecer al panel de lujo que vamos a tener hoy. Voy a pasar con Belén Pinto, que es una integrante del Observatorio de Género nuestro, es concejal por la ciudad de Loreto, de Santiago del Estero. Ella va a ser nuestra moderadora hoy. Así que desde el Observatorio de Género, desde todas las integrantes, saludamos a toda la Argentina porque estamos viendo que se está conectando muchísima gente. Así que bueno, muy contentos y Belén, todo tuyo el Zoom y la charla. Buenas tardes a todos, gracias Vilma, un placer estar aquí con mis compañeras del observatorio. A mí me toca moderar esta charla, ojalá esté a la altura de las circunstancias. Voy a empezar por Romina Sarmiento, que es la que nos va a dar un pantallazo general sobre todo este tema de desigualdad laboral. Romina Sarmiento es politóloga, fue directora nacional de Cultura Cívica en Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos de la Nación entre el 2016 y 2019. Desde lo académico es docente universitaria en el CBC, tiene a cargo una materia sobre refugiados y desplazados forzados, con una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Fue asesora parlamentaria en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Honorable Congreso de la Nación, coordinando programas e iniciativas de reforma política en el Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También es presidente de la red Alumni, del programa de innovación y gobierno de la Universidad de Georgetown y es vicepresidente de nuestro Instituto Levenson. Así que para nosotros es un honor aprender de ella y le cedemos la palabra. Somos todos oídos. Muchísimas gracias. Una pequeña observación es la Universidad de Georgetown de Estados Unidos, la red de innovación y liderazgo. Así que muchísimas gracias, Sí, Belén, porque por yo soy la... santiagueña. Gracias por la presentación. Quiero también como vicepresidente del Levenson agradecer, porque vi que está dentro de los participantes, algún representante de la Fundación Naumann, que ha trabajado varias veces con la UCR, con nuestro partido, con el Levenson también, así que bueno, celebro la participación. En mi caso, bueno, me toca dar una introducción un poco más teórica. Yo me especialicé mucho tiempo en temas electorales y después torné a los derechos humanos. Y bueno, parte de esto tiene que ver mucho con una concepción primeramente política, que después va a tomar Alfredo, pero históricamente nosotros tenemos que la desigualdad laboral entre los hombres y las mujeres ha surgido a partir de la segunda revolución industrial, cuando empiezan a crecer las industrias pesadas y de servicios, donde se da una creciente participación de los hombres en determinadas instancias de trabajo. Lo que pasa que desde la perspectiva sociocultural que había en la época, sobre todo en los 50 y en los 60, donde el rol de la mujer era la atención de la familia y la atención del marido, y las grandes aspiraciones era la familia y el cuidado de los niños, esa cosmovisión y ese paradigma no permitía visibilizar esta situación de desigualdad como alguna problemática social. De hecho, si ustedes también se remontan a la antigüedad, vamos a ponerlo en la Grecia, existía la división entre el oikos, ¿sí? y la parte, digamos, privada y pública de las personas, donde la parte doméstica también estaba
confiscada a las mujeres. Entonces, mucho más adelante, esto empieza a surgir cuando, digamos, el capitalismo se desarrolla y las mujeres empiezan a salir a las instancias de trabajo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Nosotros tenemos hoy, sí, una cuestión que es, primero, observar qué es la desigualdad, y qué es la desigualdad laboral, porque primero tenemos que empezar por esa definición. Esa desigualdad laboral la tenemos que entender como cualquier distinción, exclusión o preferencia, digamos, en el ámbito laboral, que se basa y en algún momento fue así, en color, religión, en opinión política, en ascendencia natural, y que tiende a anular o alterar el acceso a la igualdad de oportunidades o al trato en el caso del empleo o de la ocupación, ¿sí? Entonces, en algún momento hubo no solamente, digamos, cuestiones de género, sino de ascendencia, nacionalidad, de opinión política, de color, bueno, y obviamente de sexo. Entonces, nosotros tenemos hoy, en un mundo que ha crecido, digamos, una problemática que se empezó a visibilizar porque obviamente la perspectiva de género y la agenda de género fue parte de las luchas y de la conquista de muchísimas mujeres. Una cuestión que, digamos, ya trasvasa digamos, esta definición y se establecen, digamos, otros criterios con los cuales se empiezan a leer o hacer lecturas de por qué la desigualdad laboral entre hombres y mujeres. Yo no voy a hacer observaciones sobre las distintas posturas de los movimientos feministas. Sí sé, y lo voy a decir, que en términos prácticos y de cifras, existen lo que se denominan, digamos, 5 o 6 variables, que no sé si después las va a profundizar Ana Paola, que tienen que ver con el techo de cristal, el piso resbaladizo, digamos, el techo de cemento, digamos, la escalera de cristal, que son todos aquellos impedimentos que a las mujeres, ¿sí?, les hacen mucho más difícil el camino, digamos, hacia el progreso y el crecimiento profesional en el espacio y en el empleo. Pero pensemos un poco en las cifras, ¿no? A mí me gusta mucho hablar también desde lo empírico, y la primera cuestión de la desigualdad salarial por razones de género, y yo voy a las fuentes de la OIT, tiene que ver entre la brecha salarial entre hombres y mujeres. O sea, las mujeres cobran un 17% menos que los hombres a igual tarea, ¿sí? Y tienen una diferente remuneración. Entonces, o sea, no se, digamos, percibe igual salario por igual tarea, igual capacidad, sino que sigue siendo, digamos, y haciendo en escala, pensando que Suecia tiene, digamos, el menor porcentaje de diferencia, es el 4%, mientras que Estados Unidos sigue siendo uno de los países donde la brecha salarial es una de las mayores, del 36%, para pensar en una escala donde ha tomado la OIT. En promedio, ¿sí?, el 17% de las mujeres cobran menos que los varones. Eso ya nos da una idea de que hay algo que, digamos, parte mal de la base de que a igual tarea hay una diferencia de remuneración. Y desde este piso rebaladizo del que empezamos a trabajar es en aquel lugar donde muchas veces las mujeres no continúan sus estudios más allá del secundario, el embarazo adolescente, digamos, y la poca preparación para el mundo del trabajo, digamos, les ponen las primeras trabas y hacen que, digamos, no se puedan insertar en el espacio laboral. Entonces ya tenemos, digamos, las primeras dificultades que desde la adolescencia se empiezan a sufrir, digamos, como los primeros obstáculos para insertarse en el mundo del trabajo. Después vamos a tener, digamos, aquellas carreras o preferencias de formación y de profesión que se asimilan, ¿sí?, según uno sea hombre o mujer, ¿no? Todavía tenemos arraigado que la mujer tiene que estudiar carreras de ciencias blandas y los hombres pueden estudiar carreras de ciencias duras, que hay más perfiles. Si ustedes hacen mediciones de a quién le va mejor en matemáticas, pareciera que los hombres tienen un mejor nivel cognitivo que las mujeres para entender ciencias duras. Entonces, digamos, todo lo que tiene que ver con profesiones como ingeniería y carreras técnicas son
derivadas y relacionadas, incluso los puestos de trabajo también son afines según se seleccione una persona que tenga que ver con la preferencia de hombre o mujer. O sea, esta división de que también en la administración pública lo vivimos. Bueno, si tenemos que repartir carteras ministeriales, los hombres van a economía, infraestructura, ministerio de gobierno, ¿sí? Ministerio del Interior, y las mujeres siempre van al ministerio de salud, de educación, si se les permite, o de familia, ¿sí? Hasta cierto punto de derechos humanos, como si, bueno, hubiera cuestiones que son inherentes a las cuestiones de género, ¿no? Y que se pueden manejar mejor. Cuando eso no tiene nada que ver con las afinidades y el estilo de preparación que los hombres o mujeres pueden tener y que les son idóneas para el desarrollo de una tarea. Entonces, en el mundo del trabajo hay muchísimas dificultades que se van, por supuesto, estudiando en términos de incluso del tiempo, ¿no? Primero hablábamos de la desigualdad que tenía que ver con el tema de la brecha salarial y después el recurso del tiempo, porque las mujeres destinan al trabajo no remunerado, perdón, más del doble de horas que los varones. ¿Y qué se entiende por trabajo no remunerado? Estar a cargo de llevar y traer a los chicos al colegio, de las tareas domésticas, del cuidado de algún familiar o de alguna persona con discapacidad, ¿sí? Generalmente esas tareas recaen sobre la mujer y no sobre el hombre, entonces, bueno, digamos, todo ese trabajo que también, digamos, conlleva a la mujer es muchas veces digamos, la determina como un espacio para, bueno, sacrificarse y tener que estar, digamos, interrumpiendo, ¿sí? Por eso también se llama como escalera de cristal, digamos, interrumpiendo aquellos avances, incluso la maternidad y el espacio de lo que es maternar, esos 3 meses que está, digamos, de licencia, ya sea con un hijo o cuando tiene que planificar su vida familiar. Hay periodos donde, bueno, donde corta su desarrollo profesional y eso implica que su carrera se vea interrumpida. Entonces, estas cuestiones no le son atribuidas al hombre muchas veces, y por eso es que hay después, digamos, una incorporación al mercado de la informalidad, porque muchas veces es más difícil la reincorporación al mundo del trabajo y muchas veces también, digamos, la mayoría de las mujeres terminan viviendo digamos, en el mundo de la informalidad, digamos, y es el empleo no registrado el que tiene mayor cantidad de mujeres frente a hombres, y por menos horas de lo que se desearía, ¿no? Entonces, digamos, también hay una lógica de subocupación que viven las mujeres, que no perciben el salario que necesitan, que no trabajan la cantidad de horas que necesitan, porque este tiempo lo tienen que repartir entre, digamos, el trabajo, esta brecha salarial que tienen que compensar y los cuidados domésticos. Yo lo que me preguntaba también es, digamos, si estamos educados para terminar con esta desigualdad laboral, ¿cuál es la responsabilidad de las empresas? Porque siempre todo lo atribuimos al movimiento o a la lucha por la conquista de determinados derechos, de modificar ciertos patrones culturales, pero también hay una responsabilidad por parte de las empresas de empezar a revisar, ¿sí? Conjuntamente con, por ejemplo, los legisladores, diputados y senadores y aquellas personas que tienen responsabilidad de gobierno, todo lo que tiene que ver con la legislación que interrumpe, ¿sí? Y no deja crecer, incluso reglamentariamente, a las mujeres en sus proyectos profesionales, laborales o productivos. Y eso es muy importante porque, bueno, hace poco se desarrolló una instancia regional que lo hizo, bueno, la CEPAL con otras organizaciones, hay una institución que está haciendo esa medición y se está trabajando en ver incluso, por ejemplo, digamos, cuáles son las medidas, tanto legislativas que tienen que ser modificadas como las conductas empresariales, ¿no? Las buenas prácticas empresariales para empezar a posibilitar que las mujeres empiecen a tener más posiciones de dirección, más espacios en puestos que no son generalmente atribuidos a mujeres, sino a varones, y
en el caso de la política, yo siempre digo, es interesante tener un gabinete de mujeres siempre y cuando no sea a título decorativo y tengan posibilidades de explayarse, de tomar decisiones, de poder manejar recursos también, porque no es lo mismo tener un ministerio que tenga recursos para ejecutar y aquellos que no. Entonces, se está trabajando también desde la iniciativa de ONU Mujeres y desde el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas de Empresas y Derechos Humanos, medidas, ¿sí?, para facilitar a las empresas buenas prácticas, incorporar la perspectiva de género, establecer distintos parámetros para las licencias, ¿sí?, tanto de maternidad como de paternidad, la capacitación, el buen trato, ¿sí?, y empezar a romper incluso aquellos parámetros que están intrínsecamente establecidos en la conducta y que muchas veces nosotros tenemos como marcados como prácticas que son realmente normales, ¿no? Esto de, bueno, de que la mujer sirve el café, que alcanza los papeles, que se ocupa de organizar el espacio de las reuniones, cuando en realidad debería ser un trabajo colaborativo de todos los equipos, ¿no? O esto de que, bueno, las secretarias, el rol de las secretarias, ¿qué va a pasar con aquellas asistentes o secretarias ejecutivas? Ya hay mucho conflicto con la existencia de los personales administrativos, ¿no? ¿Cuántas personas, y de los que están acá, y no sé cuánto tiempo me queda Belén, muchas veces se toman la atribución de pedirle a la secretaria mujer que le traiga el café, que le compre el almuerzo? No está para eso, no es el rol de las mujeres, no sería de nadie. Y 5 sin minutos. embargo tenemos esto encombrado. Perdón, Belón. Sí. Sí, tiene 5 minutos todavía, así que puedes Bien. seguir. Entonces, la idea es que se está trabajando desde la legislación, tanto regional como de aquellas instituciones, por ejemplo, convencionales o de Naciones Unidas, o de aquellos grupos de trabajo a través de ONU Mujeres, de asesorar y de seguir a las empresas. Bueno, desde la política, digamos, hay un montón de movimientos y la revisión de la legislación. Desde la administración pública se trata incluso de, bueno, de empezar a ver si los gabinetes pueden empezar a trabajar la cuestión paritaria, ¿no? Porque, digamos, ojo, hay empleos que son muchas veces paritarios, que tienen la misma cantidad de hombres y de mujeres, pero hay otros rubros que siguen siendo, digamos, o que sigue siendo muy prominente la participación de los hombres y sobre todo en puestos dirigenciales. Entonces, también hay que acompañar esto con un cambio cultural que también muchas veces, por lo menos lo podemos atribuir a los incentivos que están surgiendo de a poco con, por ejemplo, las becas de empoderamiento para las mujeres de estudio, ¿no? Ahora hay programas ejecutivos de 3 meses, de 6 meses, donde las mujeres quizás los pueden hacer en su país de manera virtual. La pandemia posibilita esa formación sin tener que dejar la casa, pero también están las becas para que la mujer pueda viajar y hacer un posgrado, un postítulo en el exterior. Eso se lo reconoce dentro de su ámbito laboral. Hay becas para mujeres jóvenes líderes, para empoderarlas justamente en todas aquellas iniciativas y actividades que siempre fueron delegadas a los hombres, ¿no? Aquellas que se dedican a las ciencias duras, a la investigación, a la academia. Entonces hay un cambio cultural que también viene empujado desde la academia y se están abriendo oportunidades para que la mujer se pueda formar en aquello que desea y no que le es impuesto desde la escolaridad, como le puede pasar nos pudo pasar a muchos de nosotros, y hoy también desde las instancias educativas se está, digamos, tratando de promover este cambio de paradigma de que las mujeres estudien aquello que desean, que se preparen y se sientan capaces para poder desarrollar la profesión que desean y darle continuidad. Y terminar con esa paradoja de la familia o la carrera, la familia o la profesión, porque muchas veces también se da movilidad y se premiaba con espacios de conducción regionales o internacionales a los varones, y las mujeres, como tenían hijos,
no eran, digamos, ternadas para esas posiciones. Y tenemos juezas internacionales, tenemos juezas en la Corte Interamericana, hemos tenido, bueno, ustedes lo vieron, cancilleres, secretarios generales de ciertos puestos en Naciones Unidas. Digo, está la posibilidad de llegar y alcanzar. Entonces, ese empoderamiento también es importantísimo porque posibilita que las mujeres hoy se animen, ¿sí? Y no solo lo hagan por una cuestión monetaria, sino también por el deseo de satisfacción de, bueno, una vocación, una profesión o algo que, digamos, como todos siempre decimos, deseamos desde chiquito y soñamos con ello, y no es un impedimento desde el sistema. Así que bueno, hoy lo podemos visibilizar, antes no, y por supuesto que es un cambio de paradigma que va a llevar un poco más de tiempo, pero hoy está más puesto en agenda y se están revisando todos estos obstáculos, pero siempre digo, tenemos que convivir y tenemos que interactuar varones y mujeres para aprender mutuamente y para generar espacios de convivencia y de respeto mutuo, porque en definitiva necesitamos que esto sea entre todos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Romina, muy interesante tus palabras. Y ahora le llega el turno a Ana Paola Subán, que ahí la estoy viendo. Es politóloga de la Universidad Católica de Córdoba, magíster en comunicación política, consultora, socia, cofundadora y directora de investigación en Subán Córdoba y Asociados, especialista en diseño, procesamiento y análisis de encuestas para la investigación social, es diplomada en asuntos públicos y comunicación política, certificada en debates abiertos de la agenda feminista por la Fundación Mujeres y Mujeres Economía Feminista. Es docente visitante, cofundadora de la Maratón de Comunicación Política, un lujo, Secretaría General de Asociación de Consultores Políticos, investigadora, y eso es lo que está haciendo en este momento. Su ámbito de mayor interés es el estudio de la opinión política, partidos políticos, comunicación, de política y género. Coordina la investigación sobre la representación política de género y derechos humanos en la UBA. Así que te cedemos el micrófono, Ana Paola, un placer para nosotros escuchar y aprender de vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada quiero agradecer mucho la invitación al Instituto Levenson, a Vilma particularmente que me contactó, y muchas gracias a Romina que me precedió también, porque me dio de alguna manera el pie para varios de los temas que quería plantearles hoy. Si hablo raro es porque estuve en el dentista, así que ténganme paciencia, que voy a tratar de hacerme entender. Les voy a compartir una presentación que traje porque me gusta hacer visibles un poco los datos, ¿no? Son a veces datos como duros, y entonces me gusta hacer presentaciones con color y con dibujitos como para lograr que todos nos involucremos con esos datos, pero además de mirar datos, me gusta analizarlos, ¿no? Porque el dato duro o el número duro a veces medio que pasa de largo, que no queda, que es complejo de asimilar, y por eso, bueno, les quiero mostrar en esta presentación que preparé para hoy, a ver si puedo seleccionar con sonido, porque tiene un pequeño videito al final, que espero que se vea. Mi presentación tiene que ver con la Agenda de Género 2021. ¿Y por qué le puse este título? Bueno, porque estamos en el mes de marzo, venía el mes de marzo cuando empezamos a preparar este trabajo, el mes de la mujer, el 8 de marzo, y entonces estábamos asistiendo todos en el país a la noticia por varios femicidios que se produjeron en febrero, el de Úrsula que golpeó tanto y que tuvo tanta visibilidad. Y yo pensaba que la violencia de género es
la violencia más terrible y la que más visibilidad tiene y la que más nos impacta y la más dura de todas, pero es la violencia que es de alguna manera el último eslabón de una cadena de violencias que nos van atravesando de manera cotidiana a las mujeres y que nos pegan duro y muchas veces están invisibilizadas. La violencia física es la que más visibilidad tiene, pero hay muchas otras violencias previas que a veces conforman un camino hacia otra violencia más grave, que es la violencia física, y que están a veces tapadas y muchas veces hasta desconocidas por las propias mujeres como violencias en sí. Y entonces hicimos un trabajo de investigación de opinión pública con representación nacional. Le preguntamos a 1000 mujeres en todo el territorio argentino sobre distintos temas. Empezamos, por supuesto, por la violencia de género vinculada con la pandemia, pero además también tocamos temas que, como decía, no están siempre en la agenda, por lo menos no en la agenda de los medios y a veces ni siquiera en la agenda de las mujeres. Y exploramos esos temas porque hay, y por eso agenda de género, porque hay ciertas cuestiones, ciertos issues que están dentro de las agendas de los colectivos feministas y que intentan visibilizar también para que esto de alguna manera impacte en la agenda pública, pero además en la agenda política, porque de esto se trata, ¿verdad? De impactar en la agenda política para que se conviertan en temas políticos y de alguna manera podamos, entre todos en la sociedad, encontrarle soluciones, pero además encontrar políticas públicas que nos permitan ir sorteando estos obstáculos de los que hablaba Romina, que todavía hay algunos que son formales, pero hay muchos que son informales. Entonces, para ir avanzando en este tema, planteamos dentro de esta encuesta y de estos 4 temas, aparte de la violencia de género, el tema de la inseguridad en el espacio público. Y ustedes me dirán, bueno, pero inseguridad sufrimos todos, los varones, las mujeres, las disidencias, todo el mundo sufre la inseguridad en la calle. Y eso es cierto. El punto es que hay un diferencial de género. Y me van a entender mejor cuando yo les diga, ¿qué nos da más miedo como mamás o como papás? ¿Dejar salir a un varón, a un hijo varón a la calle de noche o a una hija mujer a la calle de noche? Claramente las mujeres tenemos un diferencial de género cuando se trata de inseguridad en la calle. Nos fijamos si nos vamos a poner una pollera más corta o más larga cuando salimos caminando, porque tenemos miedo que nos acosen en la calle, que nos digan cosas, a generar la reacción del otro, ¿no? Como si nosotros tuviéramos responsabilidad en que el otro reaccione violentamente, en que algún varón violento reaccione violentamente. Implementamos estrategias como no ir a tomar el transporte público en un horario de noche o atravesar un lugar descampado o incluso hasta subirnos al transporte público en horarios complicados. Cuando hablo de transporte público no es solamente subirnos a un colectivo que puede estar lleno de gente, sino subirnos a un taxi o a un remis. No hay mujer a la que yo no le haya preguntado que no me diga que alguna vez tuvo miedo de subirse a un taxi de noche y atravesar un lugar descampado sola. Y entonces empezamos a implementar estrategias. Le avisamos a un familiar o a una amiga que llegamos bien, nos descargamos alguna aplicación que nos permita geolocalizarnos o que alguien nos geolocalice para que nos vaya siguiendo en la calle. Recomendaciones varias a hijas,
sobrinas, amigas, como decía, no atravesar lugares demasiado complicados. Todas estas cuestiones que las mujeres hacemos, las tenemos incorporadas casi en el ADN, creemos que nos tocan solo por ser mujeres. Y fíjense el número, el dato de la placa, el 75% de las mujeres argentinas tienen miedo de salir solas a la calle. Mientras que ese número encontramos entre los varones que medimos, que solo el 60% de los varones se sienten inseguros en la calle. Es decir, hay un 15% más. Tenemos un diferencial de género que nos marca en el espacio público a la hora de salir a la calle. Otro tema tiene que ver, y lo trataba Romina en su charla, con la brecha salarial y la brecha laboral. El 60% de las mujeres piensa que el salario de las mujeres empeoró con respecto a los varones a causa de la pandemia. Y depende de quién lo mida, si es ONU Mujeres, si es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, si es Latinbarómetro, etc., entre el 20 y el 27% es el número que indica que las mujeres ganan menos que los varones. Es decir, las mujeres ganan por igual tarea un 27% en promedio menos que el salario de los varones. Y esto tiene muchas implicancias. Por un lado, se ha resentido la estabilidad en los puestos de trabajo, se han resentido las oportunidades para encontrar empleo, se ha resentido el acceso a la educación. Fíjense, cuando una mujer va a buscar un trabajo, lo primero que le preguntan es, ¿vos tenés hijos o pensás tener hijos? Claramente, desde la postura de un empleador, no es lo mismo tomar a una mujer que presuponen, si va a tener hijos, va a tener una licencia por 3 meses, que le voy a tener que pagar y no va a venir a trabajar, que va a tener problemas con las enfermedades de los hijos, entonces va a faltar, que va a tener que ir a las reuniones de padres de la escuela, que darle ese mismo puesto a un varón que va a tener solo 3 días de licencia por maternidad. ¿Qué va a preferir un empleado? También se resentió el acceso a los puestos de responsabilidad, es decir, la situación de acceder a puestos de decisión se ha resentido, las posibilidades de compaginar la vida laboral y familiar, las licencias por maternidad y por paternidad. Fíjense que lo que decía recién, ¿qué va a preferir un empleador, dar una licencia de 3 meses o una de 3 días? Por eso es que evaluamos que las mujeres tienen más posibilidades de licencia que los varones. Pero esto justamente marca la desigualdad que no estamos viendo. Porque si las licencias fueran compartidas y fueran por el mismo término o pudieran ser rotativas entre varones y mujeres, las posibilidades para obtener un trabajo en relación con un empleador cuando hace la evaluación serían más igualitarias. Claramente las mujeres tenemos más licencia, somos las que maternamos, pero si pudiéramos equiparar esos tiempos, eso nos brindaría más posibilidades cuando vamos a conseguir un trabajo. De la misma manera, fíjense, las posibilidades de compaginar la vida laboral y familiar. Díganme ustedes, una empresa en la que un señor puede dedicar 12 horas de su día al trabajo. Díganme, ¿qué mujer que tiene familia, que tiene hijos, que tiene casa, que tiene a su cargo adultos mayores, porque incluso cuando el familiar directo es el varón, la que se ocupa de los adultos mayores normalmente es la mujer, por lo tanto tenemos las tareas de cuidado a cargo. ¿Qué mujer puede trabajar 12 horas, ocuparse de los hijos, ocuparse de los adultos mayores, ocuparse de la casa y además tener un aspecto personal impecable? Díganme si no se nos exige algo que es humanamente
prácticamente imposible, mientras que los varones tienen solo la responsabilidad de dedicar 12 horas de su día al trabajo. No tienen en su cabeza otras responsabilidades de las que ocuparse porque tienen cubierta esa parte. Entonces, no es que el mundo laboral, que las mujeres tenemos que adecuarnos al mundo laboral. Es el mundo laboral el que tiene que adecuarse a las mujeres. Es el mundo laboral el que tiene que adecuarnos las posibilidades en las tareas de cuidado de niños y de adultos mayores. Es el mundo laboral el que tiene que adecuarnos la legislación para tratar de igualarnos con respecto a los varones. Una igualdad que hoy claramente no existe, porque las posibilidades en el ascenso en el trabajo son mucho menores para las mujeres que para los varones. Llega un momento en el que las mujeres nos autoimponemos obstáculos, ¿no? Llegado un punto en el que decimos, bueno, no podemos dedicar 12 horas a nuestra carrera profesional, porque tenemos hijos. Entonces empezamos a seleccionar trabajos o tareas o profesiones que nos permitan quedarnos más tiempo en la casa o repartirnos mejor entre la casa y el trabajo. Conclusión. Las mujeres nunca llegamos a los lugares de decisión, nunca logramos los mismos salarios que los varones, estamos mucho más precarizadas y por eso se habla de la feminización de la pobreza, porque las mujeres estamos más en las tareas informales. Fíjense que la mayor tarea que desarrollamos las mujeres en el mundo informal es la tarea de empleada doméstica, que normalmente es una tarea informal, ¿sí? No hay una gran formalidad en esa tarea. Entonces, las mujeres somos más pobres que los varones, si nos comparamos estadísticamente, ¿sí? Otro tema es la violencia de género. El 95% de las mujeres piensa que la violencia aumentó en el año de pandemia. Aumentaron las denuncias, aumentaron las violencias porque las mujeres estaban encerradas en su casa con los agresores. Y esas violencias tienen que ver con la violencia física, pero también con las violencias simbólicas, las violencias que identificamos, pero las que no identificamos también. Y acá viene una de las violencias que también medimos, que tiene que ver con la violencia simbólica en el acceso a cargos de gestión. En el acceso a cargos de gestión política, porque una de las violencias más significativas en el sentido de que todavía la política tiene una forma de hacerse muy masculina. Ha sido diseñada y ha sido desarrollada a lo largo de la historia siempre por varones. Las mujeres estábamos, lo decía Romina recién en su charla, las mujeres estábamos siempre reservadas al espacio privado, no teníamos acceso al espacio público, esto es histórico. Y entonces tenemos un montón de obstáculos que ya no son formales, que ya no tenemos impedimentos legales para acceder a los cargos de gestión, que realmente todavía están impidiendo el acceso de más mujeres a los cargos de gestión. Y de alguna manera estuvimos investigando acá para ver cuáles eran esos obstáculos, porque ya hemos obtenido la paridad, ¿verdad? En el 2017 el Congreso de la Nación sancionó la ley de paridad. Se luchó mucho por las leyes de paridad. Empezamos con la ley de cupo. Ustedes son todos pertenecientes a la UCR, fue Margarita Malarro de Torres, coterránea de Belleville,
de la provincia de Córdoba, que en ese momento era senadora por la UCR de Mendoza, quien presentó el proyecto de la ley de cupo del 30% de mujeres para integrar las listas al Congreso de la Nación. Y digo, se luchó mucho porque hubo que lucharla. Las mujeres no tuvimos derecho a elegir con quién casarnos, derecho a compartir la patria potestad de nuestros hijos, derecho a heredar a nuestros maridos o a nuestros padres, derecho a tener propiedades, derecho al voto. No se nos dio naturalmente como lo obtuvieron los varones, lo tuvieron que pelear derecho a derecho. Y la voz más visible en ese momento fue Florentina Gómez Miranda, pero como decía fue Margarita Malarró de Torres quien presentó ese proyecto y se aprobó la ley de cupo en 1991. En esos años, Alfonsín publicaba esta nota y dice en un párrafo muy chiquito: es indudable que se trata de discriminación, pero una discriminación positiva que debe considerarse indispensable en el marco de una cultura política dominada por vestigios de un machismo que tarda en desaparecer íntegramente. Digamos, ya en los 90, Raúl Alfonsín hablaba de machismo y de la discriminación positiva que debíamos hacer en la legislación para abrirle el camino a las mujeres al ingreso a la política. Pero fíjense que se necesitaron 26 años para que en el 2017 el Congreso de la Nación sancionara efectivamente la ley de paridad. Déjenme aclarar que la ley de cupo estipulaba en su redacción que las listas debían estar integradas con al menos el 30% de mujeres en posiciones con posibilidades de ser reelectas. Háblenme de ambigüedad de la norma. Nunca se cumplió. Creo que fue una sola vez que el Congreso de la Nación, desde el 1991 hasta el 2017, tuvo más del 30% de mujeres. Nunca la justicia electoral controló que esa norma se cumpliera a cabalidad por parte de todos los partidos políticos. La penalidad que establecía la ley era que el partido político no lo cumpliera, iba a perder la personería jurídica. Nunca hubo un partido político que perdiera la personería jurídica por no integrar las listas con mujeres en posiciones de ser reelectas. Iban siempre al final. Por lo tanto, el Congreso Nacional nunca, salvo en un periodo, alcanzó ese 30% de mujeres. Pero como decía, tuvieron que pasar 26 años para que se aprobara la ley de paridad en el 2017, y los argumentos de las mujeres, bueno, no tienen que hacer mérito para estar en estos lugares, se tienen que educar, todavía no es el momento, etc. Fíjense que hay más matriculación de mujeres que de varones en las universidades públicas en Argentina. Se reciben más mujeres que varones en las universidades públicas en Argentina. Según números de Latinbarómetro, el 51% de las personas que participan en política, es decir, que son militantes políticos, son mujeres. Solo el 16% logran ocupar cargos de representación política, partidaria o por elección popular. Quiero decir que las mujeres son mayoría de militantes, por lo tanto, les interesa la política, les gusta la política, quieren participar en política, están preparadas para hacer política. No hay argumentos para negarnos el acceso. Debimos aprobar una norma de la que nos decían, bueno, ya se dará con el tiempo la inclusión de la mujer en la política. Y 26 años después, con ley de paridad de género, tenemos 39% de diputadas del Congreso de la Nación,
40% de senadoras. Es cierto, todavía no se cambiaron las dos mitades, ¿verdad? Se supone que ahora, este año, se renovará la otra mitad que hace falta y veremos si se cumple la paridad en el Congreso de la Nación. Siempre hay válvulas de escape en la ley. Y siempre hay algunos partidos políticos que logran sortearlas. Si no, miren Córdoba. Desde el año 2000 tenemos ley de paridad. Nunca tuvimos paridad en la legislatura. Jamás. Porque elegimos un legislador por distrito único, por cada departamento, y después los legisladores de manera proporcional. Entonces, el legislador único siempre varón. Y después, intercalados. Varón, mujer, varón. Conclusión, 3 varones, 1 mujer. Con ley de paridad. Nunca la cumplieron. Siempre le hicieron trampa. Fíjense, tenemos paridad. Y ahora tenemos que seguir trabajando para que no nos hagan trampa, para que nos cumplan la ley de paridad, para que tengamos la representación igualitaria, porque les cuento que las mujeres somos el 51% de la población a nivel mundial, y en Argentina más o menos estamos también en esos valores. La paridad es importante, la paridad numérica me refiero, pero no es suficiente. Básicamente hay muchos más, ¿no? Pero hay básicamente 3 obstáculos que nos impiden el acceso a las mujeres a esta efectiva paridad, que ya, como decía, no hay norma que nos impida, pero todavía no logramos acceder de manera en igualdad de condiciones que los varones. Una de ellas son las candidaturas. Esto es un eufemismo para decir que los partidos políticos en Argentina son unas maquinarias electorales con un poder muy significativo, porque son la puerta de entrada para el ingreso de las mujeres a la política. Son estas instituciones consagradas por la Constitución, y qué bueno que así sea, que son las únicas instituciones a través de las cuales las mujeres podemos acceder a la representación política. Ahora, son lo que algunos académicos, voy a citar a una académica argentina que reside hoy en México, que es Flavia Freudenberg, que dice que son los gatekeepers, es decir, los porteros de entrada. Yo diría más bien, en algunos casos, los patobicas, ¿no? Están en la puerta de la política y no permiten mucho la entrada a las mujeres, históricamente. Y entonces estos serán temas de debates internos, partidarios, sabrá cada cual qué sallo le cabe. Y otro de los obstáculos son los financiamientos de las campañas. Fíjense que pasa mucho, y esto me pasa como consultora, digo, cada vez que viene un partido o un cliente a plantear, bueno, tenemos que hacer una medición, a ver quién mide, porque tenemos que integrar las listas, etcétera. Que por otra parte, en la Argentina, seguimos conservando esta vieja costumbre de decidir candidaturas muchas veces a dedo, ¿no? Entonces hay que democratizar un poco esas cuestiones. Pero voy con el tema del financiamiento. Entonces, bueno, a ver, hay que medir quiénes son los candidatos, tenemos que integrar las listas, etcétera. Bueno, y si medimos a fulanita, no. Fulanita no mide, no la conoce nadie, no está lista, no está preparada, no medimos a fulanita. Y si no medimos a fulanita, no sabemos si fulanita está posicionada. Pero además no invertimos dinero en su posicionamiento. Y entonces entramos en un círculo vicioso. Si fulanita no tiene dinero para hacer política, no tiene financiamiento, difícilmente pueda ser conocida y pueda obtener posicionamiento político para integrar una lista
en las mismas condiciones que un varón, porque después nos dicen, bueno, no, vos ponés la mujer y nosotros decidimos los primeros cargos, ¿no? Y integramos la lista así, medio a la chamboneada, y ponemos a la mujer que quizás por desconocimiento o por falta de participación o de interés, es la que menos trabajo, la que menos militancia, la que menos, ¿no? Y entonces así nos afectan la falta de financiamiento a las mujeres, cuando hay muchos países ya hoy que tienen legislaciones que protegen el financiamiento y que otorgan financiamiento a las campañas de las mujeres. Y por último... Ana Paola, te pido si puedes ir redondeando, por favor. Ya vamos terminando. El último obstáculo, que es el que nos toca a todos como sociedad, que son los prejuicios que todavía mantenemos en contra de la participación de las mujeres en política. Esto que hablábamos, no es conocida, no tiene experiencia, no está preparada. Hemos demostrado a las mujeres que estamos preparadas, que tenemos experiencia, que tenemos condiciones de liderazgo, y preguntamos en la misma encuesta que mencionábamos al comienzo, si molestaba de alguna manera la designación en femenino de los cargos, con esto de algunas resistencias también a los lenguajes inclusivos y a los lenguajes no sexistas. El 53% de las mujeres indicaron que no creen exagerado que se puedan describir los cargos en femenino. Quiero, por último, decir que lo que le debemos plantearnos es que las mujeres somos perfectamente capaces, que somos el 51% de la población argentina, y que solamente con más democratización del sistema político, del sistema de partidos, del sistema electoral, vamos a lograr una verdadera representación. Solamente con más democracia. Para las mujeres se trata de ganar espacios, sí, pero también se trata de cuestionar el modo en el que se ejerce el poder. Con más mujeres, con más inclusión, con más diversidades, con más pueblos originarios, solamente de esa manera, interpelando a la sociedad, vamos a lograr ser más democráticos. Porque ser democráticos tiene que ver no solamente con una cuestión numérica, tiene que ver con un sistema, con una forma de vida en la que todos podamos estar representados en nuestro sistema político. Y no lo digo yo, lo dijo un señor hace 38 años, fíjense en este videíto. Espero que se escuche. De los hombres y de las mujeres. ¿Se escucha? De las mujeres argentinas que sufren todavía las consecuencias de esta sociedad anticuada y machista que ni siquiera le confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos. Bueno, muchas gracias. Quería dejarlos con este video y simplemente la conclusión de que todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Traté de dejarles algunos de los puntos sobre los que tenemos todavía mucho para trabajar y mucho para sensibilizar, y por eso es que estos espacios son muy valiosos, porque no alcanza solamente con haber logrado la paridad en el Congreso de la Nación y en los cargos de representación partidaria, sino que tenemos que seguir trabajando y exigiendo que esas normas y que esos avances puedan ser cumplidos y puedan ser utilizados por las mujeres y por las disidencias que
desean y que están capacitados todavía para participar en política. Gracias, Ana Paola. Creo que hablo por todas al decir que nos hemos sentido representadas en todo lo que has dicho en nuestra vida militante, y bueno, ojalá que podamos hacer todos un cambio positivo en la sociedad, que uno de los pilares fundamentales es el cambio cultural, ¿no? Para exigir a nuestros partidos políticos. Bueno, ahora sí doy paso a Alfredo, que también quiero hacer una breve representación. Él es geólogo, especialista en gestión y planificación ambiental estratégica. Fue vicepresidente de la Juventud Radical en los años 2004 al 2006, presidente de la Asociación de Empresas Mineras de Catamarca entre el 2007 y 2013, también presidente del Colegio de Geólogos de Catamarca, es delegado por Catamarca y secretario del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, hasta la actualidad, y también coordinador del Instituto Levenson, filial Catamarca, en este momento, así que le damos la palabra y un placer escuchar. Muchísimas gracias, Belén. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, realmente muy agradecido por la invitación. He aceptado el desafío porque, bueno, un poco ya veníamos conversando en el instituto de tratar de insertar también a los varones en este tipo de conversatorio. De ninguna manera yo vengo a dar cátedra ni a generar opinión sobre la militancia feminista, sino aportar y en otros aspectos, en otras dimensiones que tienen que ver con el acceso a la igualdad. Y realmente quiero destacar la presentación de Romina y Paola, que estuvieron extraordinarias. Paola realmente con esos datos, y pido disculpas porque realmente me está fallando muchísimo la conectividad y no pude disfrutar de toda la presentación, pero lo que alcancé a ver está muy claro y me da pie a mostrarles un poco la visión que tenemos desde el ámbito laboral, desde el mercado laboral, de lo que pasa en el interior de la Argentina, en el interior profundo. Yo les voy a mostrar ahora una presentación de PowerPoint, que la idea es justamente mostrar datos también, porque los datos son tan contundentes que permiten, como decía Paola, hacer evaluaciones, no tan solo de los diagnósticos, sino también pensar qué tipo de estrategias se pueden implementar para achicar las desigualdades, pensando en la necesidad, y cuando decimos igualdad en este contexto, hablamos justamente de que las mujeres puedan achicar las desigualdades en relación a los varones con respecto a los ingresos. Y los ingresos es poder. Y el poder es capacidad. Entonces, muchas veces los desequilibrios que hay entre los poderes, entre varones y mujeres, derivan en situaciones de abuso, de violencia institucional y también de la violencia intrafamiliar. Entonces, si nosotros podemos generar políticas públicas que promuevan la inserción laboral de las mujeres, vamos a poder también prevenir situaciones o darle la capacidad y el poder a la mujer para autoexcluirse de situaciones violentas, por ejemplo, o de situaciones de abuso. Nuevamente agradezco al observatorio por la invitación y bueno, voy a compartir pantalla, si me dan un segundito. Lo están mirando, ¿no? ¿Se puede observar? Bien, vamos a... Bueno, un poco lo que vamos a presentar acá, nos vamos a hacer referencia al Norte Grande, porque queríamos de alguna manera contar algunas cosas, qué es lo que pasa en el Norte Grande con respecto a las desigualdades laborales entre los varones y las mujeres. No escapa que suceda lo mismo en el resto del país, pero queríamos hacer referencia concreta por una cuestión de disponibilidad de la información sobre el Norte Grande. Esto muy probablemente también pase en la Patagonia, pase en la región de Cuyo, y en menor medida en la región centro del país, y les voy a explicar por qué.
El 50% de los municipios que tenemos en el Norte Grande, a excepción de la provincia de Tucumán, tienen menos de 5.000 habitantes. Es decir, son localidades muy chicas, muchas de las que conocemos en nuestro interior. Las principales actividades económicas que se desarrollan en esos municipios son las del primer sector de la economía. La actividad ganadera, la agrícola, la forestal, la minera, la petrolera, y ahí es donde se desarrollan particularmente ese tipo de actividades. Muchas de ellas, cuando alcanzan un nivel de magnitud, tienen poca incidencia en el área de influencia directa de los proyectos económicos. Justamente en esos municipios, estamos hablando del 50 del municipio del total del Norte Grande, hay una relación diferente en la cantidad de habitantes o residentes varones y mujeres. Hay una mayor cantidad de varones en relación a mujeres, como está mostrando el gráfico. Hay 53% de mujeres, 53% de varones, 47% de mujeres. En esos lugares, para que los caractericemos, hay un 14% de deserción escolar, que es un nivel muy alto. La tasa de actividad en varones es 70%. Ahora, ¿qué es la tasa de actividad? Porque los números que vamos a ver ahora en estos gráficos que van a ir apareciendo, para que lo podamos interpretar. La tasa de actividad es todo el grupo, el porcentaje, en este caso, de habitantes que están en edad en la población económica activa, desde los 16 años hasta los 65, en el caso de los varones, 60 de las mujeres, que están empleados o desempleados. Y dentro de los que están desempleados son aquellos que están en búsqueda de un empleo, ¿no? Que no es lo mismo que la masa total de la población económica activa. La tasa de actividad de mujeres es del 40%. Y la tasa de actividad global, ya incluyendo hombres y mujeres, es del 57%. ¿Esto qué nos está indicando? Que no hay oportunidades laborales para las mujeres, o son muy pocas. Y esto genera lo que vimos al inicio, esa diferencia de relación incluso de habitantes varones y habitantes mujeres en esos municipios, ¿no? Menores a 5.000 habitantes. ¿Qué se produce? Como vemos ahí en la región del Norte Grande, se empieza a producir una migración de esos municipios a ciudades más grandes. Y después, cuando de alguna manera eso va evolucionando, o dependiendo del lugar de residencia, se produce la migración a centros urbanos con mayor desarrollo, con mayores oportunidades, como lo puede ser la provincia de Córdoba, Santa Fe, particularmente la región centro, y a otras capitales provinciales, ¿no? Y particularmente la provincia y ciudad de Buenos Aires. Entonces, esta imagen que está ahí es la típica plaza con la iglesia que tenemos en estos municipios, y bueno, en promedio, la emigración es muy crítica, de dos de tres jóvenes mayores de 20 años migran. Muchos migran para educarse, pero la mayoría no vuelven, no tienen oportunidades localmente. Y bueno, obviamente van en búsqueda de la falta de oportunidades. Esto que estamos viendo acá es un poco para ejemplificar, para caracterizar lo que nos está pasando en parte del interior de la Argentina, en donde realmente tenemos muy pocas oportunidades económicas y particularmente muy pocas oportunidades laborales para las mujeres. Porque no se desarrollan actividades económicas, o culturalmente también se generan ciertas tensiones que no permiten que la mujer pueda acceder a puestos laborales. Por eso explica que la tasa de actividad de mujeres incluso sea baja. Es más producto de la falta de oportunidades y muchas veces de la situación de que, bueno, termina agotándose la búsqueda, que directamente hay una resignación y ya no están en la búsqueda del empleo a una cierta edad.
Entonces, un poco viendo eso a nivel micro, estos números son de ONU, si bien es la situación global con respecto a ingresos, que es un poquito un concepto mucho más amplio que lo que es empleo, y estos números han sido, los que podemos ver ahí, que están en el recuadro, corresponden a la población urbana. No hay datos de ONU con respecto a la población rural, que es un poco los municipios que nosotros estábamos evaluando y es parte de un ejercicio que venimos haciendo desde Levenson, Catamarca, y podemos ver cómo incluso ha ido disminuyendo los ingresos de las mujeres. Si podemos ver, año 2009 tenemos 25% y actualmente tenemos un 17%. Y eso es muy grave. Es muy grave porque todas las políticas que se venían realizando eran para mejorar esta situación. Y la de los varones se mantiene más o menos estable, con algunas variaciones interanuales, pero en el 2009 tenían un 10,4% y hoy un 10,6%. Ahora, cuando nosotros evaluamos eso en el ámbito rural, realmente se duplica. Y tenemos un 39% de mujeres que no tienen ingresos propios. Y en esto quiero hacer un paréntesis. El 25 de noviembre, el Instituto Levenson, el Observatorio de Género, en el marco del Día Internacional de la No Violencia a la Mujer, yo me quedo patente con lo que informó Carla Carrizo, más allá de todos los informes que hicieron las integrantes del observatorio, que dieron informes de todas las provincias del país, y que es muy claro. Es decir, todas las mujeres que son víctimas de violencia, se estima que solamente denuncian el 20, 25, a lo sumo el 30% de las mujeres. Y de ese 30% que denuncian, el 60% al 70% no tienen ingresos propios y en el mismo porcentaje no tienen los niveles de educación secundaria. Entonces, si nosotros realmente queremos generar cambio en esta situación de vulnerabilidad, más allá de las cuestiones culturales que muy bien vienen trabajando el movimiento feminista, tenemos que generar políticas públicas que estén relacionadas a generar un mejor mercado laboral para las mujeres, para permitir que tengan ingresos y que tengan la capacidad de poderse autoexcluir de situaciones o de sitios, de hogares que sean violentos, que estén sometidos a abuso. Respecto a la Argentina, respecto a los ingresos globales ya a nivel de distintos países de Latinoamérica y Centroamérica, no estamos mal. Ahora, si nosotros lo miramos para el interior, lo miramos para adentro, tenemos muchísima desigualdad territorial. Una cosa es lo que pasa en el centro del país, donde los principales temas relacionados a la desigualdad laboral entre los hombres y las mujeres pasa por lo salarial, tal cual lo explicó Romina y lo explicó Paola. Ahora, cuando entramos al interior, y por eso el enfoque en el norte grande, en el 50% de los municipios que representan o que contienen menos de 5.000 habitantes, la situación es dolorosa, como lo veíamos en la primera presentación, a tal punto que solamente el 40% de las mujeres están contenidas en el ámbito laboral y que tienen la posibilidad de tener ingresos propios. ¿Cuál es la estrategia para poder generar mejores condiciones y que achiquemos las desigualdades? Bueno, acá, es decir, no basta tener legislaciones. Incluso hoy, les tengo que ser franco, ha sido gratificante escuchar un ratito ahí, me advirtió Vilma que justo estaba el plenario de la ONU y justo hablaban de la autonomía económica de las mujeres, y si bien había ya una idea predeterminada, un concepto, una teoría, una tesis con respecto a lo que pasa, fue gratificante escuchar que uno estaba en sintonía, más que todo con el desafío que se presenta que un hombre pueda repensar estas cosas y proponer, no por una cuestión de no sentirlo, sino todo lo contrario, por una cuestión de concebir la igualdad. Una estrategia para abordar esto es si tiene que pasar por un plan
claramente tiene que haber un plan que permita una mejora de la competitividad, de las potencialidades económicas que existen en cada uno de los territorios. El norte grande se caracteriza por tener actividad del primer sector económico, que obviamente para poder mejorar su competitividad hay que agregar la infraestructura, sea vial, energética, y pensar en el desarrollo de valor agregado para poder incluso poder generar más actividad económica. Y hay que promover las actividades con puestos laborales que sean más propicios para las mujeres. Como lo decía Romina al inicio, por ejemplo, en la construcción es la actividad económica que menos participación tienen las mujeres. Entonces, una estrategia también, aparte de las cuestiones culturales, de la igualdad que tiene que haber en los puestos laborales con respecto al salario, a las condiciones y al régimen de licencia que está planteado también acá en esta presentación que ustedes están observando, el régimen de licencia de cuidados familiares, tiene que haber una estrategia inteligente con respecto a la promoción de actividades que nos permitan incluir a la mujer. La política tiene mucho que ver. Puede haber un plan, pero si no hay voluntad política y un acuerdo multisectorial entre los partidos políticos, asociaciones empresariales y gremios, y no va a ser sostenible. Quizá en el espíritu del plan haya mucho peso, haya muy buenas intenciones, pero si la política no le da el soporte, la sostenibilidad, difícil que eso se pueda desarrollar y sostener en el tiempo. También tenemos que incluir la economía circular y la soberanía alimentaria. Si bien muchas personas podrán decir, y de las que nos están escuchando, cómo concatenamos una cosa con la otra, muchas de las actividades que incluye la economía circular son puestos muy propicios para las mujeres, para generar oportunidades para las mujeres y para los hombres, obviamente. Y la soberanía alimentaria, bueno, mejora sobre todo las condiciones económicas generales, ¿no? Ahora, con respecto a la legislación, es determinante tener una legislación con equidad salarial. Como ya lo dijeron tanto Paola como Romina, la igualdad en los regímenes de cuidado familiar, claramente. Y como decía también respecto al tema de los planes, la promoción de actividades que generen valor agregado, el turismo y servicio de conocimiento. Recuerden que estamos hablando de una estrategia pensando en ese interior profundo que muchas veces es invisible, donde tiene serios problemas económicos, donde no tienen oportunidades, y agregarles oportunidades económicas, achicar las desigualdades y abrir el mercado laboral para las mujeres es luchar contra la pobreza. Es una concepción, y esto es multidimensional, y es un plan estratégico para poder abordar las tantas desigualdades que tenemos en la Argentina. Y con respecto a la cultura, bueno, la educación y la socialización. Es decir, lo que estamos haciendo nosotros, lo que viene haciendo el Levenson, en eso contribuye muchísimo a poder hacer visibles estos temas, discutirlo, a que entre hombres y mujeres podamos pensar en generar condiciones de igualdad. Y tiene que haber un monitoreo de estas cosas en Argentina con respecto al resultado de estas tipos de políticas que muchas veces hay ciertas iniciativas, pero últimamente se ha perdido la posibilidad de recurrir a datos a nivel local, a una cuestión de escala, por ahí hay datos a nivel muy global, pero zonas tan marginales como esta hay muy poca información. Como decía al inicio, la igualdad económica nos va a permitir realmente la prevención de situaciones vulnerables. Los ingresos propios le va a permitir a las mujeres poder autoexcluirse. Conocemos muchísimos casos que las mujeres están sometidas a situaciones de violencia, situaciones de abuso, y la imposibilidad de disponer de ingresos propios hace que tengan que soportar esas situaciones y vivir como puedan. Y el crecimiento económico, obviamente, que nos va a generar un desarrollo sostenible y un cambio cultural,
Y repito, es decir, la lucha contra la pobreza empieza con la inserción laboral de la mujer. Como reflexión final, si nosotros pudiéramos generar oportunidades laborales, el desarrollo de actividades económicas que potencien a las actividades que hoy existen en esos territorios, y generando posibilidades incluso para las mujeres, nosotros estaríamos mejorando muchísimo la economía familiar y posibilitaríamos el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Bueno, eso es todo, y dispuesto a las preguntas que surgieran o al debate que crean conveniente. Gracias por escuchar. Muchas gracias, Alfredo. Y qué desafío, ¿no? Para todo el norte contribuir a la disminución de la pobreza es algo que nos toca a todos, y es grande el desafío para lograr esa igualdad. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Estoy viendo el chat. ¿Alguien quiere agregar algo? Vilma. Yo antes que nada quería hacer Vilma? 2 observaciones sobre Bueno. conceptos, antes de que hable Vilma, perdón, para la lógica de los derechos humanos y esto de aspectos técnicos. Ya no se habla de discriminación positiva, sino de medidas de acción positiva, porque se supone que ya no discriminamos más, que siempre la discriminación va a tener esa connotación negativa, no por corregir a Paola, sino como para entender que, digamos, siempre tiene que ser algo que impulse o con una visión, digamos, de perspectiva o constructiva, ¿no? Y la Son otra medidas cuestión... de acción afirmativa. Exactamente, también. Medida de acción afirmativa, como, mira, yo ya también estoy a esta hora. Exactamente, medidas de acción afirmativa y no de discriminación positiva, como se le decía antes. Y ella citó a Flavia Friedenberg, que fue profesora mía en la maestría de Derecho Electoral. La verdad que... Y hay una campaña que se llama No Sin Mujeres, que es muy interesante también contar. Y lo quiero traer a este espacio porque me parece súper constructivo pensarlo desde ahora y en adelante, y por eso creo que celebro a Alfredo y celebro la presencia de hombres y de mujeres, o sea, empezar a entender que es importante construir espacios de debate, de pensamiento académico, de todo aquello que implique pensar, repensar, investigar, compartir, difundir, que incluya a las mujeres y a los hombres por igual, porque es en el intercambio que nosotros y nosotras digamos, vamos creciendo. Digamos. Uno si se cierra en su círculo muchas veces va a escuchar lo que quiere, pero bueno, el enriquecimiento es con el otro y para, digamos, y para todos. Entonces, esa campaña de No Sin Mujeres lo que hace es tratar de incentivar la participación de las mujeres en todos los espacios de la academia, de los debates, de la investigación, ¿sí? O sea, y también, bueno, propender a la participación del hombre. Y una cuestión que me parecía interesante, que mencionó Ana Paola también, es que hubo en un momento en la provincia de Santa Fe una lista que se completó, o se conformó, mejor dicho, de todos cargos aspirantes a, creo que era una diputación provincial de mujeres. Y en ese momento, bueno... Le dejaron presentarse. No las dejaron presentarse, bueno, después, bueno, apelaron y terminaron, digamos, fallando, si no me equivoco, a favor de, justamente, de la apreciación de la lista, digamos, como en última instancia, digamos, hubo una movilización muy fuerte, digamos, y creo que hubo patrocinio de varias mujeres del radicalismo que, bueno, que terminaron apostando, y expertas, digamos, como Inés Girotti también, Cristina Girotti, perdón, que terminaron peleando porque esa lista efectivamente se pudiera presentar y competir electoralmente, ¿no? Entonces, digo, esto era lo que decía Ana Paola de cómo se maneja el poder,
Y también creo que tenemos que repensarnos las mujeres cuando llegamos a los espacios de poder, cómo nos comportamos con otras colegas mujeres, ¿no? Si no replicamos conductas que no nos favorecen en términos de solidaridad, de respeto, de sororidad, y de, bueno, de todo esto que tiene que ver con digamos, el compartir muchas veces espacios de gestión, ¿no? Justamente las cuotas de poder a veces son tan pequeñas que, bueno, se recela mucho eso y genera conflictos entre nosotras mismas. También me parece que es una lección que tenemos que aprender desde el espacio femenino. Nada más que eso quería compartir. Sí, bueno, aquí, gracias Romina. Nancy Recalde nos pregunta qué se entiende por soberanía alimentaria, una pregunta para Alfredo. Y después Zulma Carrizo dice que la igualdad salarial es un tema complejo y debe ser por mérito, sino desde mi punto de vista que aumenten un sueldo solo por ser mujer, no lo veo. Aquí creo que si no entiendo mal, digamos, la igualdad de salarios no significa que se le aumente el sueldo a las mujeres por ser mujeres, sino que no sufran una baja de sueldo por igual tarea que los hombres, ¿así? Claro, la remuneración tiene que estar establecida por la tarea y las funciones que vos cumplís. De hecho, hoy, perdón, Alfredo, antes de que respondas vos, que creo que debe ser, o sea, de hecho, hoy muchas de las consultoras y de las postulaciones, porque también hay que hablar de cómo se está manejando el mercado de trabajo, ya, por ejemplo, no te piden el tema en el CV de la foto, y algunas cuestiones, y se está también trabajando en los modos de la entrevista, esto que decía Paola también. ¿Por qué tengo yo que explicar mis expectativas y decidir en el medio de la entrevista si voy a tener hijos o no voy a tener hijos? Porque por ahí es algo que no tengo decidido a la hora de buscar trabajo, y eso me excluye de poder tener un puesto. En realidad lo que tiene que haber es un determinado salario por una determinada tarea, y eso tiene que ser pagado independientemente de que sea hombre o mujer quien ocupe el puesto, ¿sí? Y ojalá en todos los lugares hubiera primero mérito, sobre todo en la administración pública, como valor significante para la compensación. Y otra de las cuestiones que también sería interesante empezar a medir es la violencia mediática, ¿no? Cómo las mujeres, ahora no tanto, pero fuimos víctimas de muchísima violencia por parte de los medios, porque siempre fuimos expertas en mancha, o la frustración de nuestras vidas era que no salía, que había que lavar y utilizar un determinado polvo para sacarlas. Perdón. Sí, es difícil responder una pregunta que nada tiene que ver en el contexto que estábamos charlando, pero bueno, me veo la obligación de responderle a Norma. ¿A Norma era o que había hecho la pregunta de lo que era Nancy. soberanía alimentaria? Es muy sencillo A la respuesta. Nancy. Ah, Nancy, perfecto. Bueno, la respuesta para Nancy. Soberanía alimentaria es muy sencillo responderlo. En un territorio determinado, producir lo que se consume desde el punto de vista alimentario. Eso es lo que es soberanía alimentaria, y es un concepto de sustentabilidad, porque incluye la dimensión ambiental, la dimensión social y la dimensión económica, de poder evitar incluso los sobrecostos, llamémosle así para que se entienda, los sobrecostos por transporte, por flete, incluso también tiene que ver en las condiciones de los alimentos. Así que un poco ahí está respondida la pregunta. Bien, y aquí Norma Badalá dice que muy buena exposición, la UCER en Córdoba en su subcircuito ganó la lista de mujeres, que necesitamos un cambio y seguimos en la política en pie de lucha. Así es. Bueno, que si nadie más tiene preguntas para hacer y que has cumplido una hora y media de Zoom, si alguien quiere agregar algo. Sí, en lo particular, acá en Catamarca tenemos régimen bicameral. Tenemos la Cámara de Diputados, que se elige y se renueva por
por distrito único y los senadores por departamento. Y bueno, pasa lo que decía Paola, en la Cámara de Senadores hoy el 100% son varones. Son 16 senadores que representan a cada uno de los departamentos. Y lo otro que realmente quiero ratificar con absoluta convicción es de que las mujeres, particularmente en el radicalismo, son las que han motorizado muchísimos cambios en el partido. Y son las que incluso en Catamarca, cuando el partido agoniza, son las voces que más se escuchan. Así que realmente es bastante injusto la situación con las mujeres que no pueden acceder, tal cual como lo decía Romina, cuando contaba, escribía la cantidad, el porcentaje de las mujeres que participan o pretenden participar, y el porcentaje marginal de las que acceden a un cargo partidario o un cargo electivo. Y bueno, también pasa, no tan solo pasa con las mujeres, nos pasa a varios varones también que cuando somos amenaza a ciertas cuestiones de estructura de poder, se generan situaciones de tensiones y se hace de todo para que no se acceda. Pero realmente, y en el caso de las mujeres creo que se cometen mayores injusticias, porque después muchas veces de esos puestos de mujeres, recién lo decía Norma, que es una verdad, y hay que decir las cosas, que muchas de las mujeres que terminan accediendo a cargo electivo lo hacen porque hay un varón que tiene las influencias para colocarla en una lista y en una total desventaja y desigualdad con mujeres que han militado fuertemente. Y eso realmente duele y duele muchísimo. Y creo que le duele a la sociedad, no tan solo a mujeres y a varones. Bueno, Bel, la verdad que ha sido una hermosa charla, un hermoso conversatorio. Creo que un lujo los panelistas. Nos llevamos varias premisas, ¿no? Creo que es un tema para seguirle dando visibilidad, porque hay que instalarlo en la agenda, hay que instalarlo en la agenda de debate. La desigualdad y la autonomía tienen muchísimo que ver con el empoderamiento real de las mujeres, porque mucho se habla del empoderamiento, pero si no tiene autonomía, y sobre todo autonomía económica y políticas públicas que tiendan a la autonomía de las mujeres, vamos a seguir hablando de utopías o políticas de cartón o color rosa pastel, como venimos diciendo. Entonces, bueno, por un lado, gracias a Romy por la excelente presentación. Paola se tuvo que retirar porque su hija está viajando, dejó saludos a todos y la verdad que los números siempre nos dejan un gran impacto. Alfredo, la verdad que una alegría tremenda poder escuchar varones que comiencen a hablar sin prejuicios sobre temas que generalmente pensamos que solo las mujeres podemos hablar, de respeto y desde el trabajo en conjunto se puede llegar a poder visualizar y poner en agenda temas que la verdad hacen necesario. Con respecto a la participación política, creo que ese va a ser el gran desafío, ¿no? Que la paridad sea real, porque hoy por hoy seguimos teniendo políticas, o sea, necesitamos leyes para poder seguir estando, para que nos puedan hacer un soporte, porque todavía esta igualdad no se da. Desde el observatorio agradecemos totalmente a todos la participación, porque sabemos que el tema es muy convocante. Vamos a seguir trabajando sobre estas cuestiones, vamos a observar, vamos a hacer observaciones digamos, más detalladas con el equipo para poder hablar de números reales. Y bueno, nos vamos a seguir encontrando en otras charlas violetas, porque vamos a seguir trabajando en más temas que hacen a las mujeres, a la igualdad
y a un trabajo en conjunto entre varones y mujeres para una sociedad más justa y más igualitaria, con perspectivas de derecho, porque eso es lo que buscamos, ¿sí? Así que, Belén, un agradecimiento enorme, muy buena moderación, así que a todos y todas, muy buenas tardes desde el Observatorio de Género.